Producciones Radiofónica presenta la historia de la radio en la Guerra Civil Española, con la colaboración de Patricia Souto. Y entramos nosotros en primero de latín, que era el primer año que se estudiaba, y en el patio, piensa que no había ni altavoces entonces, no había nada. En el patio montamos unos embudos grandísimos de cartón y a través de esos embudos hacíamos programa. O sea que ya no se puede pedir más. Cuando no existía nada, nosotros inventábamos la radio con esto, ¿no? Después, en el seminario mayor, como no habían mezcladores, ni había nada, habían simples amplificadores para amplificar locales, pero no había nada, ¿no? Bueno, total, que con dos maletas tocadiscos de esos de pilas, que les dabas marcha con una manivela, pues hacíamos los montajes. Entonces, compañeros míos del seminario, cada uno cogía un tocadiscos así en la mano, le poníamos el disco y cuando había que hacer primer plano se acercaban al micrófono y cuando era fondo musical se iban al fondo de la habitación. O sea, ya no se puede pedir más. O sea que la radio, sin estar inventado nada, ya nosotros hacíamos radio. Eran los momentos anteriores al nacimiento de un invento que cambiaría para siempre los mecanismos de comunicación. José María Cruz Román, primer director de la COPE en Valencia, habla del entusiasmo general que causó la primera emisión radiofónica desde el Paraninfo de la Universidad de Valencia. Enloquecer, como en la famosa audición del Paraninfo, a las máximas autoridades y capitanes generales y deanes del Cabildo pegando gritos "viva el cuerpo de telégrafo", cosa que no, que no sepa, no se ha vuelto a ver. Nunca nos hemos entusiasmado tan colectivamente por un invento. A raíz de este entusiasmo se crea Radio Club Valencia en junio de 1924, pero no será hasta 1930 cuando se consiga montar Unión Radio Valencia. Enric Valor nos narra cómo sucedió. Yo me apresuré aquel mismo año a ir a Madrid, a ir a Unión Radio, y allí tuve el gusto de enterarme, de documentarme de las cosas para fundar una emisora en Valencia, y lo de Valencia costó mucho. Entonces ya me volqué a Unión Radio, entonces Unión Radio, ahora Sociedad Española de Radiodifusión, y ellos me ayudaron a montar la emisora. Y montamos la emisora, mejor dicho, alquilamos, los primeros años alquilamos una emisora que el Estado tenía en el Garao, y los estudios los teníamos allí. Y luego ya posteriormente se ha montado la nueva emisora. EAJ3 Radio Valencia, emitiendo en onda de 267 metros, equivalentes a 1.258 kilociclos. Señoras, señores, muy buenas tardes. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra emisión escuchando a la banda Unión Musical de Liria, la Rapsodia Valenciana de Manuel Penella. Fina Mateo fue una de las primeras locutoras de la radio valenciana. En el siguiente corte nos cuenta cómo entró a formar parte de Unión Radio Valencia. Un día por la mañana cogí mi velito, porque entonces salíamos las señoritas con velito a la calle por la mañana, por la tarde sombrero y por la mañana velito, y me fui a la radio. Mi madre, que no me dejaba ir sola, pero me voy a misa y me fui a la radio. Subí, pregunté por el director. Y nada, pues entonces entraron ya a hacerme una prueba. Un desastre. Pues me puse nerviosa y me dan un librito y me dicen, bueno, pues ahora lea usted un trocito que lo oiremos. Yo paso al estudio pequeño y ellos se quedan en el estudio grande para oírme. Me hacen la prueba y yo bla, 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 bla. Hasta que me dijeron bastante. Se asoma el director y dice, oiga, muy bien, pero ahora dígalo usted cómo está escrito. Yo me quedé, pero pues que lo leí en valenciano. Lo leí en valenciano y era una obra escrita en dialecto andaluz.
Yo vi tantas S delante, todo con la S, y me fui al valenciano directamente. Me dijeron, nada, no se preocupe, que ya la llamaremos, que tal y cual, que, en fin. Total, que un día, porque yo no tenía teléfono, debajo había un bar y siempre que me llamaban del bar. Y entonces subieron y me dijeron, oye, que la llaman de la radio. Y la radio, yo bajo corriendo. ¿Y qué pasa? Yo, ¿se puede usted pasar esta tarde por aquí? Pues la esperamos a las 5 de la tarde. No sé lo que había pasado. Y yo me fui corriendo a la radio. Entonces voy allí y me dicen, nada, va usted a dar la emisión de la tarde. ¿Qué? Yo me quedé. Si no dice usted que lo sabe hacer, así don Enrique tomándome el pelo. Dice, pues lo va a hacer, mire, tiene que hacer esto, tiene que leer esto, tiene los discos, ahí tiene un montón de discos, ponga el que a usted más le guste, total es 1 hora y anúncielos. Y así empecé. Y aquel día ya di la emisión. Esta es la buena estrella, el mundo lleno de felicidad. La estrella Telefunken. El lindo Fonoradio Festival para discos de 17 centímetros. En su elegante mueble consola, el Beethoven encierra 2 maravillas acústicas, un magnífico receptor y el modernísimo cambiadiscos automático. Finalmente, el Wagner Bayreuth, la más moderna técnica musical y el más lujoso mueble. Quien busca calidad, en Telefunken la encontrará. Quien busca calidad, en Telefunken la encontrará. Como hemos escuchado, las empresas productoras de radiotransmisores anunciaban sus productos con efusividad. La radio funcionaba cada vez mejor. Las posibilidades propagandísticas del nuevo medio eran también descubiertas por los políticos de la época. Francesc Macià proclamaba la República Catalana de la siguiente manera. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Parla Francesc Macià. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el pacte de... La entrada de gente joven, en ocasiones de origen universitario, conformó el cuerpo de locutores de Unión Radio Valencia. A continuación, Raúl Álvarez, pionero de la radio alicantina, describe las características de la programación durante este periodo histórico. Se programaba zarzuela, habían charlas de tipo histórico alicantinas, también había un micrófono abierto para conferenciantes o de destacadas personalidades, políticos incluso. La programación era muy variada. Se instaló un micrófono en el templete de la música y se le transmitían los conciertos de la banda municipal. Y ahí se instaló, previa autorización municipal, y tras de asegurarse al ayuntamiento que no le costaba un céntimo la instalación de la línea. Como tengo yo documentos que dicen eso, ¿no? Que se concede permiso, pero con la condición de que no le cuesta una peseta al ayuntamiento. Durante la etapa republicana se vive la edad de oro de la radiodifusión. La Constitución consagra la libertad de expresión. Sin embargo, también surgen dificultades por la necesidad del poder político por mantener el control del país ante la utilización de la radio como vehículo de mensajes propagandísticos. El asalto del 11 de julio de 1936 por unos falangistas exaltados a Unión Radio Valencia representa un incidente premonitorio de la guerra civil que estallaría solo una semana después. Un grupo de 4 jóvenes ocupó la emisora y dando gritos fascistas obligaron a que se suspendiera la emisión y con sus pistolas obligaron asimismo a que se leyera un comunicado, tras el cual huyeron. Manuel Ortuño entró al frente de una escuadra en Radio Valencia y otras 2 escuadras quedaron en las calles inmediatas para protegerles y anunció que empezaba la revolución nacional sindicalista. Yo, españoles, no asustaros, valencianos, no pasará nada. Inmediatamente luego pues empezó a sonar el himno de Riego.
himno nacional entonces de España, era el himno de Riego, no con los compases que habitualmente se daban del himno de Riego, como se ganaba en Amanso Real, en uno de sus estrofas o fragmentos, sino sin interrupción, hasta que habló el gobernador civil interino de Valencia, que era el alcalde. El mismo año, 1936, unos comunistas milicianos asaltaron la radio y obligaron a Fina Mateo a reproducir la Internacional durante 30 minutos. Una tarde, estando yo dando la emisión, entraron unos milicianos allí con su trabuco, digo trabuco, pero vamos, entraron allí amenazando a todos, que pusiéramos la Internacional. La Internacional no existía en la emisora. Y claro, y luego estuvieron esperando que trajeran la Internacional. Y yo allí apuntada con una pistola, un cuartito pequeñito, una cosa pequeña, ¿verdad? Un cuadrito. Y cuando trajeron la Internacional, cerrado el locutorio, con un señor apuntándome, me hizo estar media hora poniendo la Internacional. Se acababa y la volvía a poner. El día que hundieron el Consomol. En juego los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. Ven la victoria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. ¡Viva la República! Estos dos incidentes anticipaban la utilización propagandística posterior de la radio. La guerra civil supuso la conversión de la radio en órgano de propaganda. La batalla se libraba además en el frente a través de las ondas. En octubre de 1936 el gobierno de la República se traslada a Valencia, quedando Unión Radio Valencia intervenida al decidirse que todas las radios tenían que quedar bajo el control oficial. Enrique Valor fue acusado de alta traición en diciembre de 1937, siendo condenado a pena de muerte, una pena que nunca llegó a cumplirse. Los directores y locutores acabaron siendo controlados. Fina Mateo nos narra algunos de los momentos más difíciles que vivió durante la guerra. Será acusada de traición y encarcelada por ello durante 2 años y medio. La emisión diaria de una canción con la que ella indicaba a su familia que la situación era de normalidad en la radio y que no corría peligro, fue confundida con mensajes cifrados subversivos. A la entrada del segundo año de guerra, a mí me detuvieron. Y como una gran espía, me espiaron a mí. Yo por la tarde, a las 6 de la tarde, mi suegra decía, ay, como éramos católicos y de derechas, me decía, ay, por favor, que no os pase nada. Y entonces todas las tardes ponme un disquito. Y yo todas las tardes, allá a las 6:30, le ponía el disquito, diciendo que estábamos bien. Y coincidió con que salían unas barcazas del puerto a las 6 de la tarde o 6:30, con gente que huía, con barcos que les esperaban fuera de puerto, y me complicaron a mí con eso. Me implicaron que daba yo la señal de salida de las barcazas. Y me llevaron a la peor comisaría que había. Y estaba yo embarazada de 3 meses y un tal Samper que cogió, me tiró y me dio un codazo, un rodillazo aquí. Yo no sé si sería por eso, por el sofoco o por lo que fuere, pero yo aborté en la cara. Vuestra presencia en este mitin y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones,
sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos, la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Los líderes de la izquierda utilizaban la radio para lanzar mensajes propagandísticos. Este es el caso de Durruti, líder anarquista al que acabamos de escuchar, o de la Pasionaria, madre de la República. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las bravas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, viva la república, viva la democracia, abajo el fascismo, abajo la reacción. Tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Finalmente, después de 3 años de guerra, fueron los sublevados los que se alzaban con el triunfo. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. Hasta aquí la historia de la radio durante la Guerra Civil Española. Tras la guerra y durante más de 30 años, la censura en la radio y en el resto de medios fue la tónica general. Pero esta ya es otra historia. Españoles, salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Camaradas caídos en la lucha, que disteis vuestra sangre por la libertad. Os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad.
os juramos volver a nuestra España para vengar la afrenta de la humanidad. Y a ti, Franco, traidor, vil asesino de mujeres y niños del pueblo español, tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición.